Bueno, y conmigo el exministro de Economía y precandidato presidencial de Cambio Democrático, Fran de Lima. Fran, Buenos días, Fernando. Saludos a todos los que nos están viendo nos por Next. estamos comiendo un cable. Vaya artículo que sacaste la semana pasada. Mira, hay una realidad que está viviendo el país y se usa en términos técnicos una desaceleración, un reajuste de la economía, un soft landing, usando un término en inglés. Sí, el aterrizaje suave. El aterrizaje suave. Pero yo creo que la frase que más indica lo que el pueblo siente, lo que está pasando en nuestro país hoy día, lo he escuchado en Puerto Armuelles, lo he escuchado en San Miguelito, lo he escuchado de empresarios, es me estoy comiendo un cable. ¿Y qué quiere decir eso? Que la gente siente que hoy día su salario, su ingreso no le alcanza para satisfacer sus necesidades. Y esto es a todos niveles, de la gente más pobre, más humilde, hasta los empresarios, como mencioné en el artículo. Y ahí usé varios ejemplos. Por ejemplo, el otro día en un taxi, el taxista me decía, en la época de los locos, yo al mediodía ya completaba la cuota de lo que le tenía que pagar el dueño del taxi, y el resto de esto, lo que completaba en la tarde, era para mí. Hoy día tengo que manejar hasta las 7 de la noche nada más para pagar el dueño del taxi. Estuve en la cinta costera, un tipo que vende raspado, me hizo la observación, mira cuántos vendedores de raspado hay aquí y cuántos clientes hay. Había más vendedores de raspado que clientes. Y me dice, antes, aquí eran filas, cada uno tenía filas de gente queriendo comprar un raspado. Otro ejemplo, un amigo que es dueño de una muelería, tiene ya varias sucursales, me dijo, 2014 decidí expandir, dupliqué el número de tiendas que tenía y ahora estoy vendiendo lo mismo y he duplicado mis costos operativos, lo que significa que mi ganancia se ha reducido a la mitad. ¿Qué pasa que la macroeconomía y la microeconomía pareciera que llevan en caminos distintos? Ayer, o hace un momento, comentaba con el ingeniero Blandón la colocación de estos bonos 2047 y el mundo ve con muy buenos ojos los números macroeconómicos panameños, pero a nivel de calle no se siente absolutamente nada. Al final de cuentas, sí. El gobierno nos publica cifras que dice que estamos creciendo casi un 5%, pero la gente, y esa es la desconexión que hay, y la gente no lo ve. Siempre Panamá ha tenido buena aceptación en los mercados internacionales cuando hace colocamientos de deuda, y siempre hay sobreoferta sobre las emisiones que hace Panamá. Pero una estrategia que nosotros estamos tratando de hacer, o que hicimos en nuestro gobierno, que este gobierno ha dejado de hacer, es emitir esa deuda localmente para promocionar el mercado de capitales locales. Ahora están emitiendo en los mercados internacionales. Panamá es un país dolarizado, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que le importa a la gente? A la gente no le importa si el gobierno colocó 1.000 millones a 4,5% a 30 años. Lo que a la gente le importa es, hey, ¿qué hay para mí en el sentido de cómo yo voy a tener un mejor ingreso? Le toca al gobierno este año revisar el salario mínimo. Y exhorto al gobierno que se ponga la mano en el corazón y haga un ajuste significativo en el salario mínimo, porque ¿verdad? La gente se siente ahorcado, que el agua le está llegando hasta la nariz. Tú ves el incremento que ha habido en el saldo de las tarjetas de crédito. ¿A qué se ve eso? Que la gente tiene que endeudarse para cumplir con su día a día. Pero a la larga todo el mundo habla, es igual que las pensiones mínimas, y un pensionado que gana 800, 900 o hasta $1,000 mensuales de pensión, o sea, él está sufriendo el golpe en el costo de la vida mucho mayor que ese que le estás aumentando permanentemente. Claro, pero mira, nosotros, te voy a dar un ejemplo. En nuestro gobierno, cuando nosotros entramos, el salario mínimo era $325 mensuales. Cuando salimos del gobierno en el 2014, el salario mínimo era 624. Lo duplicamos en todo sentido de la palabra. Bueno, es que el PIB también del país venía duplicándose. Y la tasa de desempleo bajó, porque cuando tú haces un incremento tan grande del salario mínimo, que lo aumentaste casi un 100%, la teoría económica te dice que el desempleo va a aumentar porque los empresarios van a contratar menos. Pero todo lo contrario ocurrió. ¿Por qué? Porque había una política económica que estaba enfocada en generar empleo, y también en la parte social del gobierno, de que ese crecimiento económico le llegara a la mayor cantidad de panameños con los incrementos de salario mínimo y con la creación de programas sociales para beneficiar a los panameños más pobres, donde se hacen transferencias monetarias directas, llámese los 100 a los 70, la beca universal, etcétera. Eso a la larga no es maquillar un poco la realidad, es decir, borrar estadísticamente la pobreza con estos subsidios. Yo creo,
en la teoría de que a la persona hay que enseñarle a pescar y no regalarle el pescado. Pero si la persona no tiene para comer, que no tiene energía para aprender a pescar, ¿qué vas a hacer? Y hay una realidad, aquí Panamá tiene una gran desigualdad. Y creo que ese es el principal problema que tiene nuestro país, la brecha entre los que tienen y los que no tienen, y esa brecha cada vez se hace más grande. Entonces, en nuestra administración, y la cosa que me siento más orgulloso de los logros que se hicieron en el Ministerio de Economía y Finanzas, que gracias a las políticas económicas que implementamos, 300.000 panameños salieron de la pobreza. Repito, 300.000 panameños salieron de la pobreza. Que es el se 10% crearon de la población. 260.000 personas que entraron a laborar. O sea, esas son cifras que hablan por sí solas. Y entonces, ahora vemos, ayer o este fin de semana en las redes sociales estaba el tema del joven Ulises Núñez, que se graduó el primer puesto en una universidad en Panamá. En Georgia Tech. Y todo el mundo hablando, y hay que felicitar, claro, obviamente, nosotros hemos sentido orgullosos por Ulises Núñez, pero lo que a mí me duele es que es uno. Debemos tener miles de panameños todos los años que puedan alcanzar su potencial máximo como Ulises. Es decir, que tú no seas condenado a la pobreza porque tú naciste en la comarca o porque naciste en un área rural. Aquí tenemos que lograr que los servicios básicos que presta el Estado panameño, salud, educación, seguridad, justicia, sean igual para todos los panameños. Sí, pero uno ve cantidades ingentes de dinero, por ejemplo, metidos estamos hablando, el Meduca tiene un presupuesto mayor a los 1.200 millones de dólares, es decir, que no es moco de pavo. No es calidad, no es cantidad, es calidad. Y aquí es decir, ¿cómo se hace exactamente para que nuestra educación se vea que vale ese montón de dinero? Lo mismo que el salud. El problema de Meduca es que el costo administrativo, tú tienes casi dos, o sea, por cada 2 maestros hay un administrativo. Entonces, tú tienes que hacer una reingeniería total en el Meduca para que uses tecnología para manejar la parte administrativa y que eso lo que te estás gastando en salario administrativo hoy día lo uses para inversión, mejorar la calidad de las aulas escolares. Yo escribí un artículo hace un par de meses también de que los dineros que genera el canal ampliado se deben usar hoy día para resolver 2 problemas puntuales. La educación, y hablé de la calidad de las aulas, y aumentar también el número de escuelas que tenemos a nivel nacional, porque no tenemos suficiente infraestructura para tener los casi 850.000 jóvenes que están en el sistema público escolar. Y el otro tema es el agua y el acceso a agua. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, en el caso del hueco que hay enfrente de la Contraloría, que entre el IDAN y el MOP se pasa la papa caliente, que el primero el IDAN tiene que arreglar el problema antes que el MOP tape el hueco. Entonces, es una incapacidad total que se está demostrando. Oye, esa elección de Emmanuel Macron y antes el de PPK, ¿significa que los ministros de Economía van en buena racha? Yo me siento bien que ganó Macron en Francia, joven, exministro de Economía. Yo creo que lo que la gente está buscando es alguien que entienda la problemática del país, y estando en un Ministerio de Economía, obviamente, tú tienes el enfoque macro de la problemática a nivel nacional, porque, por ejemplo, en el MEF, aquí en Panamá pasan, obviamente nosotros somos los responsables de elaborar el presupuesto nacional, entonces tú te tienes que reunir con tus compañeros de gabinete y entender todos los problemas que ellos tienen. El problema, y ahí te mencioné el tema de educación, es un tema como te dije, que muchos recursos se van a la parte administrativa. En salud, para mí es inaceptable que los centros de salud no tengan medicamentos, que en nuestro país todavía tengamos personas que se mueran por la picadura de un alacrán porque no hay antídotos. Bueno, tuvimos muertos de tuberculosis hace unas semanas. Es absurdo y te demuestra, y estamos hablando que el país tiene un presupuesto de casi 22.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible que tengamos carencias de estas cosas tan básicas en nuestros hospitales? Tú ves en el Seguro Social que faltan medicamentos, que faltan los insumos para hacer las operaciones, que volviendo al tema del Meduca, que a los profesores se demoran 8 meses para pagarles. También el sector privado se está quejando de que el gobierno no le está pagando a tiempo, y eso es una cadena hacia abajo, porque entonces se ven afectados
los subcontratistas Sí, del la obra gobierno, pública y ahí Lo que sí aumenta el es desempleo, cierto etcétera. es que este quinquenio tal vez pasará como en el quinquenio donde no se resolvió ningún problema estructural del país. Sí, No, ningún problema. yo defino el quinquenio y la gestión del gobierno, un gobierno que se ha enfocado en destruir en vez de construir. Destruir en el sentido de parar todo lo que se logró en la administración nuestra con el afán de una persecución política, y ahí vemos obras como Ciudad Hospitalaria, que se debió haber terminado a finales de 2015 y apenas va por si acaso el 50%, los MINSACAPS y los hospitales a nivel nacional, la cadena, la Ciudad del Arte, la cadena de frío, el mercado público de Panamá, entre otras obras que hace rato se debieron haber entregado y no se han entregado todavía. Otra promesa que ha sido incumplida es los famosos $58, y aquí traigo un papel porque esta es la cifra, y aquí espero si pueden enfocar. Esto es lo que el gobierno nos debe a cada panameño, 1.972 balboas, que son los $58 por los 34 meses que lleva de gestión de gobierno. Y este gobierno que ha prometido para lograr ganar la elección, y no ha cumplido. Simplemente no ha cumplido ni una de sus promesas de campaña. Y creo que eso es lo, ¿sabes? Aquí vinimos con la promesa del pueblo primero. Y ayer en Chorrillos se sintió de verdad, me decía a los jóvenes, aquí no tengo esperanza, aquí la cosa está dura. Sí. En el gobierno nuestro por lo menos se hizo todas estas obras de cinta costera 3 para beneficio de la población de Chorrillos, claro. Infraestructura deportiva, recreativa. Lo que sí es, pareciera que el discurso político cada vez está más alejado de la calle. Si tú ves, por ejemplo, las leyes que se aprueban en la Asamblea, los discursos que ocurren en la Asamblea, los discursos que están dando la mayoría de los políticos, cada vez tenemos una clase política que pareciera que va en una dimensión paralela al hombre. Bueno, tenemos un gobierno que está en campaña, que no ha parado de estar en campaña por 3 años, no se dieron cuenta que ganaron y que su responsabilidad es gobernar. ¿Y gobernar qué significa? Resolver los problemas diarios de los panameños. Y ahí tú ves en el tema, ya hablé, la economía, desempleo aumentado, la economía ha bajado. Inseguridad, la gente tiene miedo de salir de su casa, y aquí vemos todos estos, iban 3 o 4 planes de seguridad que ha implementado este gobierno, todo ha sido un fracaso. Educación, ha aumentado drásticamente el número de estudiantes que fracasan el año escolar. En salud vemos las quejas constantes de tantos los pacientes de la Caja de Seguro Social con el Ministerio de Salud de falta de insumos, la demora en las citas, en las cirugías. Entonces, donde tú lo ves, hay un desmejoramiento en la calidad de vida, porque el gobierno, como tú dices, está totalmente desconectado de la realidad, está enfocado en hacer promesas. Si no has cumplido ni la primera promesa de los $58, sigues prometiendo cosas como un centro de convenciones en Chitré, que vas a hacer esta otra carretera, el cuarto puente donde está. ¿Se puede hacer algo ya en los 2 años que quedan? Yo creo que va a ser casi imposible, para no decir imposible, porque va a ser interesante el rejuego político que va a pasar el 1 de julio. Y ya el próximo año comienza el periodo electoral, donde ya definitivamente el gobierno... ¿Cuántos meses operativos le quedan realmente a este gobierno? Yo te diría que de verdad les quedan 6 meses operativos. Porque sí, ya cuando arranca... la vuelta del 2018 se acabó. Tienen estos 6 meses para ejecutar el presupuesto 2017. Ya cuando arranca el proceso electoral el próximo año, ya para mitad del año se va a frenar todo. Y le va a costar al principio de año arrancar ejecutando el presupuesto 2018. O sea, yo creo que le queda lo que resta de este año para de verdad el gobierno ejecutar y cumplir sus promesas. Después de eso ya comienza el rejuego político. Tenemos un gobierno bien desgastado. Casi en funciones. Que uno siente que los ministros y los directores tienen miedo de firmar más de 3 cosas. Hay también una guerra con la Contraloría, que se pasa la demora en los refrendos de las obras que se licitan, porque si bien es cierto que el gobierno ha licitado miles de millones de dólares, no se ven esas obras, porque mientras llega a la Contraloría, lo devuelven porque faltó algo, se refrenda, bueno, se la que demora tenemos la un orden de Contralor proceder. que está en campaña también. También. Y creo que este Jorge Torregosa estaba hablando un poco de eso, de que si el Contralor tiene aspiraciones políticas, debe separarse del cargo, porque de verdad el papel del Contralor es ser fiscalizador del Estado. Y tú no puedes estar pensando que vas a correr
y estar fiscalizando a la misma vez. Don Fran de Lima, como siempre, un placer tenerle por acá. Gracias.